Hace unos días se clausuró la 9ª cumbre de la CELAC, que esta vez tuvo como sede a Honduras. Y a diferencia de otros años, esta vez se trataron temas muy importantes, sobre todo las nuevas políticas arancelarias del gobierno de Donald Trump, otros temas importantes como los derechos humanos, la migración y, en fin, un cúmulo de temas de interés que son importantes para la región. Y para platicar de este tema, nuevamente tenemos en la línea telefónica al analista Juan Agulló. ¿Qué tal, Juan? Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Francisco Javier? Buenos días, un saludo para tu audiencia y muchas gracias por tenerme. Igualmente, Juan, un gusto nuevamente que estés con nosotros. Pues platícanos en términos generales cuáles son tus impresiones sobre la reciente cumbre de la CELAC. Pues mis impresiones, Francisco Javier, francamente no son muy optimistas, ¿no? Okay. Si nos salimos un poco de la autocomplacencia, yo creo que hay que reconocer que los resultados reales no fueron muy allá. Uh-huh. Para empezar, la representación, no fue al más alto nivel. Pues sí, estuvieron la presidenta de México, Brasil, de Colombia, de Chile, o sea, de los países importantes, pero también hubo muchos ministros de Relaciones Exteriores, o sea, Okay. el de Argentina, el de Ecuador, incluso el de Venezuela, por razones un poco distintas, ¿no? Pero bueno, eso quiere decir que en realidad no estuvieron todos los presidentes, y eso al final lo que evidencia pues son las eternas rencillas, ¿no?, que heredadas un poco de la lógica de la Guerra Fría, y la falta de consenso, que es bastante endémica, ¿no?, a pesar de que siempre se trate un poco de proyectar otra imagen, ¿no? Es verdad que desde ciertas posiciones, o sea, sobre todo los más escépticos, ¿no?, con cualquier cosa que se asemeje a integración o algo, o cooperación o algo parecido, pues nunca se ha sido capaz realmente de proponer alternativas reales, ¿no?, al multilateralismo. Pero pues con todo, pues es lo que hay, ¿no? Y en términos de resultados, es verdad, como decías, que se habló de cosas importantes y muy actuales, y eso siempre es positivo, pero en términos de declaración final, pues no hubo nada especialmente novedoso, ¿no? O sea, más allá de una apuesta discreta, claro, como ahí tiene que ser, ¿no?, por la candidatura de Michelle Bachelet, la expresidenta chilena, a la Secretaría General de la ONU, y por lo demás, bueno, un poco lo de siempre, ¿no? América Latina, tierra de paz, que los países latinoamericanos se van a concertar siempre en los foros globales, cosa que luego no siempre ocurre. Un guiño que, pues no sé, es un poco críptico por lo delicado, yo creo que podría ser a los BRICS, pero también podría no serlo, ¿no? Una mención muy explícita al caso de Haití, ¿no?, que día después se hizo extensivo al caso de Ecuador. De Panamá, por ejemplo, no se habla en la declaración final. Nada del Golfo de América, ¿no?, famoso. Nada de los migrantes, con la importancia que eso tiene. O sea, no mucho, ¿no? Al final, bueno, yo creo que la sombra de Trump es alargada, y más bien, o sea, no ya la integración, sino el multilateralismo. Yo creo que para un buen observador visibilizó que está en crisis en América Latina y el Caribe, o que más bien sigue en crisis, ¿no?, en realidad. Exactamente, son temas tradicionales que siempre se abordan, y como lo comentaba en la introducción, creo que estos temas en particular como que marcaron la agenda en esta ocasión, y obviamente hubo muchos discursos, pues la mayoría de ellos en contra de las nuevas políticas arancelarias de Donald Trump. Aquí en México pues ya nos está pegando, incluso desde antes de que tomara posesión Donald Trump. Y en ese marco quiero preguntarte, Juan, ¿cuáles son las medidas que pueden iniciar los países miembros de la CELAC para contrarrestar las políticas arancelarias del gobierno de Estados Unidos? Es una pregunta complicada, ¿eh? Uh-huh. El peso de la CELAC, o sea, su capacidad real es en realidad limitada, ¿no? Uh-huh. Muchas veces nos olvidamos que la CELAC no es la Unión Europea. Okay. No tiene competencias, no tiene presupuesto, no se orienta en realidad a la integración, y tampoco necesariamente al multilateralismo, ¿no? En realidad es un foro de cooperación regional. O sea, el competidor natural de la CELAC debería ser la OEA, uh-huh, que de todos modos tampoco tiene competencias como las que acabo de mencionar, ¿no? Uh-huh. Si la pregunta es qué margen de maniobra tienen los países latinoamericanos frente a los tarifazos de Trump, pues la cosa es un poco diferente, ¿no? Porque en realidad parece obvio que la estrategia debería pasar por una concertación mayor entre todos,
que se podría de hecho focalizar en unas pocas iniciativas, pero muy efectivas, ¿no? Concretas. Y eso, bueno, pues se sabe hace mucho, pero se sabe, pero no se hace. Y no se hace, entre otras cosas, porque, bueno, la propia política tradicional, no solo de Estados Unidos, de otras potencias que tenían intereses en América Latina, siempre ha sido el famoso divide y vencerás, ¿no? O sea, México con Estados Unidos y Canadá por un lado y Sudamérica por la suya, Brasil por un lado en Sudamérica y los demás por el otro, Milei, que ahora habla solo con Trump y luego puede ser otro, Venezuela con una excusa o con otra aislada, Perú en un impasse con una especie de presidenta provisional que lleva no sé cuántos años, el canal de Panamá bajo una presión inaudita. O sea, verdaderamente un panorama preocupante, ¿no? Todo eso, por ejemplo, llevó hace poco a que Bolivia, hace un par de años, una cosa así, o 3 como mucho, ¿no? Bolivia propusiese una OPEP del litio, que yo creo que era una cosa bastante interesante, ¿no? Concertar políticas de precios, estandarizar políticas de extracción, no sé, indicadores ambientales, no sé, retorno en términos de conocimiento para los países, ¿no? Son productores de litio en América Latina y prácticamente Bolivia no obtuvo respuesta directamente, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces, ese es el panorama, ¿no? En realidad, una respuesta inteligente y pragmática sería concertar eso, precios de materias primas, cuidar los pasos estratégicos, invertir en infraestructuras críticas, crear cadenas productivas latinoamericanas, ¿no? Con una industrialización detrás, ¿no? En realidad se sabe que la cosa va por ahí, pero no se hace, ¿no? Y de hecho, de esas cosas, en Tegucigalpa, como en otras cumbres, no se habla, ¿no? O sea, se habla un poco de cuestiones más de actualidad que permiten llenar primeras planas y tal, pero realmente donde debería estar el esfuerzo, se entiende que sería por aquí. No sé si, repito, la CELAC sería el escenario, pero sería un escenario donde empezar a plantear cosas así, ¿no? Y a mí lo que me parece es que en un momento internacional tan delicado como el actual, pues prefieren ni moverle, ¿no? Yo creo que más bien por ahí va la cosa, ¿no? Exactamente, Juan, es complicada la situación, coincido contigo, acabas de citar muchos puntos importantes que nos deja ver. No quisiera yo decir que América Latina está fraccionada. Quiero pensar, como lo decías hace un momento, que es bueno fomentar el multilateralismo. Yo te preguntaba sobre la integración, pero creo que hay muchos factores que como que impiden este tipo de unión. Son factores internos, como ocurre en cualquier otro lado. La Unión Europea que citabas ahorita, pues también tiene muchos problemas por cuestiones internas de cada nación. Lo propio ocurre en América Latina. Sin embargo, como comentaba también en la introducción, pues este tema de la integración siempre se toca. México es uno de los países que está a favor de una mayor integración regional, comercial, incluso política, cultural, pero pues todo queda en meras propuestas, en meras retóricas que se retoman año con año. Pero en ese sentido, Juan, quiero preguntarte, en tu opinión, ¿cómo ves el futuro de la integración regional latinoamericana? Como te comentaba, una buena intención siempre citada en las cumbres de los países miembros de la CELAC. Pues resumiéndolo mucho, lo veo mal. Lo que pasa que para responder en forma voy a ir por partes y voy a tratar de recuperar algo que dije antes, ¿no? A ver, los conceptos son muy importantes, ¿no? Cooperación, integración, multilateralismo son cosas muy diferentes, ¿no? Y a veces se engloba todo bajo la palabra integración y no todo es integración. Eso lo que produce es malentendidos, falsas expectativas, ¿no? La cooperación regional más o menos existe en América Latina. Por lo menos hay foros como la CELAC que sí funcionan, ¿eh? O sea, yo no quiero trasladar la idea de que no. La CELAC tiene cumbres anuales, una presidencia por tempore, ¿no? La acaba de tener Honduras, ahora ha pasado a Colombia, agendas, ¿no? La OEA, bueno, también juega a ese nivel, tampoco es muy constructiva ni llega muy lejos, ¿no? Pero ahí está, ¿no?
con la sede en Washington, por cierto, ¿no? Y Estados Unidos y Canadá dentro, que a lo mejor complican un poco las cosas, ¿no? Pero bueno, resumiéndolo mucho a este nivel, que tiene que ver con el abordaje de problemas comunes, el establecimiento de mecanismos de diálogo mínimos, todo ese tipo de cosas. Eso es un foro de cooperación. La cosa no va mal del todo, en realidad no va mal, ¿no? A nivel de cooperación regional. Integración ya es otra cosa. O sea, integración, siendo estrictos, a nivel latinoamericano no hay nada, en realidad. Sí. Pero no es que yo esté siendo injusto, es que no. Es que en realidad plataformas reales de integración regional no existen. Existen a nivel subregional. Mercosur, por ejemplo, sería una de ellas. La Comunidad Andina de Naciones, obviamente en los Andes, en la zona de los Andes, el CARICOM en el Caribe, el Sistema de Integración Centroamericana. Y ahora mismo la mayoría de todas esas iniciativas que son subregionales, es decir, que no abarcan a toda América Latina, sino regiones amplias de América Latina, pues están bastante en crisis, ¿no? Quizás salvo el CARICOM, ¿no? Pero todos los demás, pues por motivos diferentes, enfrentan crisis, ¿no? Bueno, a partir de ahí, lo último que queda es el nivel multilateral, ¿no? Que yo es siempre el que he creído más posible y realmente más realista para América Latina, ¿no? Pero ese es el nivel justamente que yo mencionaba antes, en el que habría que ponerse de acuerdo en cuestiones estratégicas, ¿no? Y es un nivel en el que, claro, habría tiranteses, quizás entre países latinoamericanos, pero sobre todo con Estados Unidos, aunque tampoco exclusivamente, podría haberlo con otros actores externos, y ahí es donde habría que pensar en cuestiones tan concretas como poner precios comunes a materias primas, invertir conjuntamente en infraestructuras, crear cadenas latinoamericanas de valor que pueden requerir inversiones y quizás enfrentar las tiranteses todos juntos, ¿no? Pero cuando se trata ya de tiranteses, de dinero, de proyectos conjuntos, ahí todos miran para otro lado y prefieren comentar lo que pasó en la jugada anterior, ¿no? Por decirlo en términos futbolísticos, ¿no? Entonces, el problema es ese, es que hay cuestiones potencialmente muy positivas, pero que incorporan decisiones incómodas o situaciones incómodas que se va pateando la bola para adelante y llevando el problema para adelante, y a mí eso es lo que me hace ser un poco pesimista, porque en América Latina se lleva hablando de integración regional latinoamericana o similares, ¿no? Porque repito que no todo es integración, pues como poco desde 1960, después de la Revolución Cubana, ¿no? Ahí es donde realmente empezaron las primeras iniciativas serias. Y claro, 1960 ya nos queda 65 años atrás. Entonces, el problema es que realmente hay que dar pasos concretos. Y hay que dar pasos concretos, sobre todo porque la realidad también come. O sea, algo que es verdad que ha sucedido en los últimos 20 años aproximadamente, es que el comercio intrarregional, sobre todo en Sudamérica, ahí hay que decirlo, ha crecido muchísimo, al punto de que prácticamente América Latina, o sea, entre comillas, obviamente, o sea, países latinoamericanos, son el tercer socio comercial regional, cosa que antes no ocurría, ¿no? Entonces, realmente hay elementos objetivos que demuestran que la relación crece, pero los gobiernos también tienen que estar a la altura. Eso hay que reforzarlo con acuerdos, con inversiones, con diálogo, ¿no? Con proyectos conjuntos, ¿no? Entonces, bueno, ahí me voy a quedar, ¿no? Exactamente, Juan, coincido contigo. Creo que los gobiernos tienen que estar a la altura. También estoy de acuerdo, hay buena cooperación comercial en América Latina, sin embargo hay otros temas importantes que tal vez es como que no sé si decir impedimento o tal vez la condición para la integración regional, cuestiones políticas, los gobiernos, incluso hasta la ideología, las agendas de cada país en particular son importantes y obviamente hay que hacerlas coincidir. Yo citaba hace un momento el ejemplo de la Unión Europea, que las fracciones vienen precisamente por diferencias nacionales, por diferencias internas que obviamente salen a la luz
y pues aunque uno no lo quiera, pues nos da a entender que unión como tal pues no existe, o sea, no es perfecta. Lo propio podemos decir de América Latina y el Caribe, y en fin, es una intención que siempre se cita, y espero, como lo dices, que ya en el futuro podamos ver acciones concretas precisamente tendientes a una buena integración latinoamericana. Bueno, Juan, pues como siempre, un gusto tenerte con nosotros. Yo me despido y te mando un abrazo hasta Brasil. Lo mismo, muchas gracias, Francisco Javier, un placer estar contigo y un saludo para toda tu audiencia. Gracias, hasta pronto. Juan. Hasta pronto.